Vamos a hablar con Mariano Cironi, doctor en biología, director del Instituto Científico de Conservación de Ballenas y codirector del programa de monitoreo sanitario de ballena franca austral, egresado de la Universidad de Córdoba y doctorado en los Estados Unidos. Vamos a estar hablando de lo que está sucediendo en Península Valdés con la mortandad de ballenas adultas y juveniles, pero no desde el lado del morbo de lo que está sucediendo, sino pensando de qué manera se puede contribuir, entendiendo lo que está pasando y ver de qué manera se puede contribuir a esta situación. Mariano, bienvenido al aire de Remedio Chino en Caso Radio, Necochea. Pacho Armanelli te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Pacho, buen día. Acá comenzando la mañana con ustedes. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, en principio, como para ponernos en sintonía, pintanos un panorama de lo que está pasando. Entiendo que vos estás ahí en la zona donde está atravesándose toda esta situación. Contanos un poco desde tu experiencia, de tu expertise previo, qué es lo que estás viendo, qué es lo que está pasando para poder entender y dimensionar esta situación. Bueno, ahora primero aclaro, estoy en Córdoba nuevamente, yo vivo en Córdoba, soy cordobés, volví la semana pasada desde Península Valdés, donde estuve trabajando durante la temporada de ballenas, y veníamos con una temporada muy buena, con un récord en el número de ballenas que contabilizamos durante nuestro reglamento aéreo de fotoidentificación que hicimos 31 de agosto y 2 de septiembre, con 1.420 ballenas contadas durante el vuelo, que fue un récord histórico en más de 50 años de estudios. Y luego hacia fines de septiembre, bueno, en una de las salidas que hicimos en bote para uno de los proyectos que llevamos adelante, que se llama Siguiendo Ballenas, un proyecto de seguimiento satelital, en colaboración con muchas organizaciones. Al regresar encontramos la primera ballena adulta muerta de la temporada, flotando cerca de Punta Pardelas, ahí cerquita de Puerto Pirámides. Bueno, y ese fue el primer caso de adulta, como digo, muerta en esta temporada. Uh-huh. A partir de allí fueron sumándose nuevos registros, nuevos reportes. Al día siguiente de encontrar esa ya habíamos pasado de 1 a 4, luego a 6, luego a 10, y así fueron sumándose casos. Bueno, tuvimos durante varios días un número de 18 adultas y juveniles muertas, y esta semana, el martes 11, nuestro equipo de campo, coordinado por Agustina Donini, veterinaria, hizo un vuelo para registrar las ballenas que ya teníamos reportadas, para confirmar los números y para, bueno, buscar si había algunas ballenas más que no hubieran sido reportadas, y en ese vuelo pasamos de 18 confirmadas a 30, es decir, encontramos 12 individuos que no habían sido reportados antes. Y bueno, fue la verdad una noticia muy poco grata para todo el equipo. Fue una sorpresa un número así, la verdad. ¿Y cuáles son los motivos que ustedes entienden están llevando a esta situación? Concretamente se habla de marea roja. ¿Qué es lo que esto implica? ¿Qué es la marea roja? ¿Por qué afecta de esta manera a las ballenas? Lo que se conoce como marea roja son las llamadas floraciones algales nocivas. Las algas, algunas especies de algas, producen toxinas naturales, llamadas biotoxinas. Como digo, a veces es algo similar a lo que sucede con los hongos, que por eso es algo más familiar para muchas personas. Todos sabemos que hay hongos venenosos, y si comemos hongos venenosos podemos intoxicarnos y podemos morir incluso si la intoxicación es fuerte. Con las algas nocivas, las floraciones algales nocivas, sucede algo similar. Estas algas en condiciones adecuadas proliferan, y como tienen estas biotoxinas naturales, si algún animal ingiere estas biotoxinas que entran a la cadena alimentaria de diversas maneras, bueno, también puede intoxicarse y eventualmente también puede morir. Y a las personas les pasa lo mismo. También sabemos que cuando hay mareas rojas, por ejemplo, no se puede consumir bivalvos como cholgas o mejillones, porque tienen estas toxinas que pasan al cuerpo humano y nos intoxican. Okay. Apuntamos a esta hipótesis de trabajo porque en estos días se registraron durante los últimos 10 días más o menos niveles altísimos de toxinas producidas por estas algas en el Golfo Nuevo y en el Golfo San José. Entonces hay varios indicadores, digamos, que apuntarían a que la muerte de estas ballenas sea producido por intoxicación por marea roja. Ahora, ¿esta marea roja es algo relativamente habitual de esta época del año o no? ¿Por qué esta situación se ha como desmadrado? ¿Por qué ha excedido lo que habitualmente se da en este ámbito? Sí,
Sí, las mareas rojas, primero también una aclaración, se les llama mareas rojas, pero no necesariamente todas tienen esa coloración. Lo que pasa es que algunas algas sí le dan esa coloración al agua y por eso el nombre. Pero en otros casos, como en este, son incoloras, entonces no se ve la coloración rojiza en el agua. Okay. Efectivamente, en la primavera, cuando se alargan los días, hay más insolación, más luz solar, aumenta la temperatura también, y si hay suficientes nutrientes en el agua, y eso puede darse de distintos modos, las algas proliferan. Eso se ve efectivamente todos los años. Pero este año en particular ha habido una proliferación muy alta, por motivos que no entendemos del todo, y entonces por eso las concentraciones de toxinas que se han detectado en muestras que fueron analizadas por distintas instituciones del gobierno y de universidades de la provincia de Chubut, dieron valores récord, altísimos. Para tener una idea, hubo algunas muestras del Golfo Nuevo, por ejemplo, en las que se llaman unidades ratón, como se miden estas concentraciones de toxinas, y llegaron a casi 19.000 unidades. Y para poner en contexto, con 400 unidades ya es suficiente para decretar una veda, es decir, una prohibición a la recolección y consumo de bivalvos. Con 400 unidades ya se decreta una veda y hubo muestras que tenían unidades de casi 19.000. ¿De 400 a 19.000 estás diciendo, Mariano? Sí, es una diferencia abismal. Eso en el Golfo Nuevo. En el Golfo San José fue todavía más alto. La buena noticia es que muestras posteriores ya dieron valores mucho más bajos, de 19.000 se pasó a algo así como 2.700, si no me equivoco, es decir que ya fue bajando el valor muchísimo, se está monitoreando para ver si sigue bajando, ojalá sea así. Ok, perfecto. ¿Y ahora qué se puede hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Sobre qué se está trabajando? Bueno, el equipo de campo sigue haciendo necropsias, vamos seleccionando los animales en el orden en el que están, en el orden de descomposición de los cuerpos, priorizando siempre los que están más frescos, de manera que las muestras que se toman pueden ser mejores para hacer un diagnóstico. Como estamos sospechando mareas rojas, las muestras más importantes que obtenemos en una necropsia son, por ejemplo, el contenido estomacal o intestinal, para saber si el animal estuvo alimentándose justo antes de morir, órganos como los órganos detoxificadores del cuerpo, como los riñones, el hígado, son muy importantes también, el ojo, porque en el líquido del ojo se concentran las toxinas, bueno, y algunas otras muestras que son particularmente importantes para diagnosticar esta intoxicación. Entonces el equipo sigue haciendo estas necropsias, y de las muestras colectadas en días pasados ya se han enviado a distintos laboratorios. En particular hay muestras que están siendo analizadas en el INIDEP de Mar del Plata, y estamos aguardando los resultados que nos permitan saber si en el cuerpo de las ballenas que analizamos había realmente estas biotoxinas y en qué concentraciones. Así que estamos trabajando en esa parte y seguimos haciendo los monitoreos también en el campo y recibiendo reportes si hay casos nuevos. Bien, perfecto. En el día de ayer, mientras preparábamos la entrevista, me comentabas que hay una opción también de contribuir, ¿no? De adoptar una ballena, sumar a la protección de la misma. Te explico, nosotros acá en Necochea hace un tiempo estamos empezando a observar cada vez más ballenas y la verdad que es un fenómeno maravilloso. Entiendo que siempre pasaban por la zona, pero cada vez más se empiezan a ver cerca de la costa, como que, voy a decirlo muy entre comillas desde la ignorancia, ¿no? Como que se empiezan a quedar, ¿sí? Entre comillas, como que cada vez más se ve eso, y la verdad que está muy sensibilizada la población con eso, porque realmente es un espectáculo maravilloso. Bueno, no te estoy diciendo nada nuevo, doctor, que estudia ese tema, y realmente es una cosa hermosa. Y bueno, preocupaba esto que estaba pasando, y me contabas, bueno, esto que se puede contribuir para proteger a las ballenas, para sumarse a adoptar a una. Contanos cómo es este sistema, cómo es este proyecto. Sí, bueno, primero en la zona de Necochea tenemos en nuestro equipo un excelente investigador y vocero, que es el doctor Luciano Valenzuela, quien también es investigador del ICB, investigador del CONICET, y que sabe mucho de ballenas, así que tienen suerte en la zona de contar con la presencia de Luciano para poder hablar de ballenas con él periódicamente. Y efectivamente con Luciano trabajamos juntos hace muchos años, y bueno, en el ICB hemos creado este programa de adopción de ballenas que permite a las personas comprometidas con estos temas, permite sumarse a la causa de la conservación y la protección de las ballenas, adoptando una ballena de manera simbólica.
Las ballenas francas pueden identificarse a través de sus callosidades. Con una buena fotografía de la cabeza de una ballena nosotros podemos en cierta forma seguir la vida de esa ballena y poder así hacer una historia de vida que en muchos casos pueden llegar a tener 50 años o más de datos, porque comenzamos este proyecto en el año 71 y así hay ballenas conocidas como por ejemplo Mochita, Tempranera, Serena, Valentina, Luminosa, Hueso. Son ballenas que nos cuentan historias muy interesantes. Algunas las hemos elegido porque tienen historias de vida muy lindas para contar, otras porque nos ayudan a hablar de las amenazas de conservación que enfrentan las ballenas en los mares. Entonces, quien quiera de alguna manera colaborar con este trabajo puede hacerlo adoptando una ballenita. Bien, para esto hay que entrar a ballenas.org.ar y ahí está toda la información en el programa de adopción para poder ingresar al mismo, ¿sí? Sí, ese es nuestro sitio del Instituto de Conservación de Ballenas y hay una pequeña biografía, un adelanto de biografía de cada una de estas ballenas. Luego cuando tenemos registros nuevos de cada individuo, lo compartimos con quienes han adoptado esa ballena. Siempre se genera mucho revuelo cuando hay nuevos avistajes de las ballenas en el programa de adopción, porque la gente realmente se identifica mucho con las historias de vida de estos bichos y comparten anécdotas y demás. La verdad que se genera algo muy lindo con una comunidad de adoptantes que por suerte va creciendo y nos ayuda a seguir haciendo lo que hacemos. Muy bien, con el doctor Mariano Cironi estamos hablando, doctor en biología, acerca de lo que está sucediendo con ballenas en Península Valdés. Última pregunta, en Neco, acá en Necochea, ¿vamos a seguir viendo más ballenas? ¿Se van a quedar cada vez más? ¿Se va a formar una colonia? ¿Va a ser similar a lo que pasa en Península? ¿No tanto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que preparar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo más importante que tenemos que saber? Bueno, era creo una pregunta me dijiste para terminar. Es verdad. Y eso fue como media docena. Puede ser, sí. Bueno, mira, la población de Península Valdés y digamos de la costa argentina, de la costa de Sudamérica, porque también hay ballenas francas en Uruguay y en Brasil, crece y está creciendo, por lo menos desde que comenzamos los estudios en el año 71, la población aumenta cada año. La tasa de crecimiento se ha ido reduciendo, es decir, que la velocidad a la cual la población crece se ha ido haciendo un poco más lenta cada año, pero sigue siendo una tasa de crecimiento positiva, es decir, que cada año hay más ballenas que el año anterior. Entonces, lo que estamos viendo es una ampliación de la distribución de las ballenas en la costa de Argentina y por eso hay cada vez más registros, por ejemplo, en la costa de la provincia de Buenos Aires. Entonces, que ustedes estén viendo cada vez más ballenas en Necochea es una muy buena señal de que la población sigue creciendo y de que está recolonizando tal vez áreas que usaba hace décadas o siglos antes de que fueran diezmadas por la cacería comercial, que finalizó en la década de 1930, la cacería comercial a gran escala de ballenas francas. Entonces, las ballenas están volviendo tal vez a lugares donde antes eran muy frecuentes. Así que es una muy buena noticia. Y bueno, como recomendaciones, hacer todo lo posible porque el avistaje o el compartir el espacio y el hábitat con las ballenas allí en Necochea tenga como prioridad el bienestar de esos animales. Cada ballena es importante en la población, cada ballena cuenta, hay que evitar por todos los medios que se produzcan cosas como colisiones. Si las ballenas ingresan a la zona de puertos donde hay muchas embarcaciones, es muy importante reducir la velocidad de las embarcaciones que estén en proximidad de las ballenas, porque eso disminuye las posibilidades de choques contra las ballenas mucho. Por supuesto, evitar por todos los medios que las ballenas se enreden. Hemos visto imágenes por ahí de ballenas enredadas en hilos de pesca, en tanzas, y bueno, por ahí uno dice una ballena y una tanza pequeña no le va a hacer nada, pero sí le hace, porque las ballenas tienen una piel muy sensible, entonces se producen cortes que luego pueden generar infecciones y generar problemas para la salud de las ballenas. Entonces hay que buscar medios para que todas esas interacciones con las personas se reduzcan en lo posible y disfrutar de la presencia de las ballenas desde la costa, mirarlas, admirarlas y compartir el espacio, cada uno en su hábitat, las ballenas en el agua, nosotros en tierra, y se pueden tener interacciones hermosísimas con estos animales magníficos que visitan las costas de Necochea, por suerte.
Excelente. Mariano, muchísimas gracias por esta conversación. Quedamos en contacto y ante cualquier otra situación nos volveremos a comunicar, ¿sí? Bueno, cuando quieran estamos disponibles para hablar de ballenitas. Muchas gracias. Excelente, por hasta el cualquier espacio. momento, por favor. Gracias. Así pasó, buen día, muy buen día. Así pasó Mariano Cironi, doctor en biología, director del Instituto Científico de Conservación de Ballenas y codirector del programa de monitoreo sanitario de Ballena Franca Austral, cordobés, egresado de la Universidad de Córdoba y doctorado en los Estados Unidos, hablando de la situación de la ballena franca austral en la península Valdés en este momento.